Mi nombre es Michael Krieg, aunque la verdad es que todo el mundo en la industria me conoce como Mija. Yo soy un especialista en soluciones de audio. Hoy en día trabajo para Grupo Bosch y como especialista de audio veo soluciones tanto de Bosch, Electro Voice y Dynacord. Tengo 2 años en la compañía, 11 años en la industria del audio profesional y he trabajado todo este tiempo muy del lado de los sistemas de altavoces. Últimamente, en estos últimos 2 años, aprendiendo de muchas soluciones súper interesantes de cómo podemos integrar altavoces con otro tipo de sistemas, algunas de esas ideas que vamos a hablar el día de hoy. Y para mí es un placer siempre poder estar con ustedes en un webinar más. Sean todos bienvenidos. Veo que ya somos un montón de personas. Como mera curiosidad, y para empezar a interactuar un poquito, me gustaría que nos platiquen en el chat desde dónde nos acompañan. Algo que vale la pena resaltar es que a medida de lo posible yo voy a tratar de responder las preguntas conforme surjan, de modo que si en algún momento tienen comentarios, dudas o lo que sea, pónganlo en el chat y buscaremos de ser posible responderlo en ese momento. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? La verdad es que nos estamos enfrentando todos a una situación súper compleja en nuestros países. Hay muchos retos de cómo es que vamos a salir a una nueva normalidad y cómo es que nosotros podemos apoyar a nuestros clientes para lograrlo. Alrededor de estas ideas hemos encontrado algunas soluciones muy interesantes que integran videovigilancia con audio, justamente para buscar evitar aglomeración de personas y esto funciona muy bien para pues esta nueva normalidad que tendremos y sobre todo para apoyar a todas nuestras ciudades a que esto funcione de la forma más segura posible. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poquito en general de qué es un sistema de evacuación, en qué otro tipo de aplicaciones podemos encontrarlos, cómo es que se pueden integrar con otros sistemas de detección de incendio, por ejemplo, o vigilancia. Vamos a hablar un poquito de qué es lo que compone a estos diferentes sistemas de evacuación en cuanto a elementos de entrada, procesadores, amplificadores, altavoces, los de soluciones también, para que ustedes tengan un panorama general de sistemas. De forma muy puntual, en esta imagen. Yo creo que todos vemos esta imagen a nivel de estrés ya, ¿no? Creo que ya todos hemos aprendido muy bien que en la nueva normalidad escenarios es algo que deberíamos de buscar evitar a medida de lo posible. Y con esto en mente quiero que empecé este webinario, porque esto es una nueva necesidad, esto es un nuevo al que nos vamos a enfrentar en todo el mundo y buscar un poquito cómo es que nosotros podemos apoyar a nuestros clientes y a los usuarios finales, tipo de cosas. Hoy en día es súper importante que podamos recordar a las personas, a los asistentes, a los clientes, mantener distancia. La gestión de multitudes y el distanciamiento físico es un punto clave hoy en día para poder regresar a una nueva normalidad. Esto en cualquier comercio que vaya a abrir va a ser un tema súper importante y algo que es muy importante tener en mente es que para todos aquellos comercios que tengan una mala gestión de las multitudes, esto puede llevar a multas, puede incluso llevar a que ellos ya no puedan continuar con su... De modo que habrá que buscar algunas estrategias de cómo es que podemos apoyar para que la gestión de multitudes y el distanciamiento realmente se cumpla. Vamos a hablar el día de hoy un poquito sobre algunas soluciones donde podemos integrar los analíticos de video para monitorear cómo se está comportando la multitud y en caso de que violen alguno de los lineamientos, poder enviar mensajes de voz ellos están formados en una fila que tomará cierto tiempo para que ellos puedan llegar a entrar. Bueno, hay un par de soluciones súper interesantes ahí de las que podemos platicar. Y esto es gracias a que nosotros hoy en día podemos integrar todas estas diferentes tecnologías a una sola solución global para nuestros clientes. Alrededor de las necesidades puntuales que hoy en día todos estos comercios van a enfrentar. Pensemos, por ejemplo, en un supermercado. Creo que esto es uno de los ejemplos
más interesantes para este tipo de soluciones. Y aparte será también algunos de los comercios que hoy en día siguen activos y sobre todo los primeros que van a comenzar a reactivarse y tendrán que tener mucho cuidado con cómo es que hacen la gestión de las multitudes. En términos generales, cuando nosotros pensamos en comercio, podemos pensar en que ellos tienen que lograr la gestión de las multitudes en el exterior y en el interior de sus inmuebles. Es decir, en el exterior, hace un tiempo yo fui a un supermercado y tuve que esperar cerca de 15 minutos para poder ingresar a este supermercado. La verdad es que cuando yo llegué, vi una fila que parecía inmensa. Y yo pensé, bueno, voy a tener que esperar 40 minutos para poder entrar. De hecho, mucha gente llegó al sitio, vio esa fila inmensa y desistió. Si hubiera habido ahí un pequeño aviso que dijera el tiempo aproximado para poder ingresar es de 15 minutos, seguramente que hubieran podido atraer y conservar a más clientes. Ellos utilizaban un pequeño megáfono para desde la puerta de entrada dar alguno de los avisos. Había una persona en sitio, alguien del personal de seguridad dando estos avisos, pero donde yo estaba en la fila esto ya no era posible escucharlo. De modo que en el exterior hay mucha información que se debe de dar tanto para conservar clientes y que ellos hagan la fila y que no desistan de hacer esas compras y que no vayan con el competidor, y también para mantener la información necesaria para cumplir con toda la información sanitaria que debemos de entregar a las personas que estarán formadas ahí. En cuanto al interior, y esto resulta súper interesante, quiero que piensen un poquito en la última vez que ustedes fueron a un supermercado. Una vez estando dentro del supermercado, ¿hay información detallada de cómo es que realmente deberíamos de comportarnos? ¿O se está monitoreando constantemente que no haya aglomeraciones de personas en un sitio específico? Hay muchas ideas que dentro de un supermercado o dentro de un comercio vamos a poder apoyar en esta integración de video con audio. Y bueno, también podremos agregar algo de información sobre promociones que tendrán también un valor comercial para todos nuestros clientes. De modo que, esto es lo que no queremos. No queremos tener filas desorganizadas, con gente desesperada, sino queremos tener una fila ordenada donde se mantenga la distancia, donde la gente esté bien informada, donde la gente sepa que no tiene que esperar demasiado tiempo, sino que únicamente se está siguiendo un protocolo de distanciamiento y que hay un límite para las personas que pueden estar dentro. Y alrededor de eso hay mucha información que nosotros podemos dar a todos los asistentes a esta tienda. Mantenerlos informados sobre cuáles son los protocolos de ingreso, cuáles son los tiempos de espera. Incluso hacerles saber que hay una promoción en ciertos productos específicos o que hay falta de stock. Es decir, tal vez una persona iba a comprar productos de limpieza y tal vez no hay suministro de producto de limpieza. No tiene caso que esta persona se quede ahí. De modo que hay mucha información que les podemos dar, tanto programando todos estos avisos, como utilizando un micrófono y haciéndolo en tiempo real, o utilizando la integración con video para que la cámara sea quien nos ayude a detectar cuánto tiempo estimado tendríamos, tanto por el conteo de personas que hay adentro, como por la longitud total de la fila. Entonces hay un montón de información que nosotros podemos dar a las personas que asisten a este centro comercial. En el interior, bueno, una vez más, hoy en día esto es una imagen de terror. No queremos que eso suceda por ningún motivo. Buscaremos tener un interior más ordenado, que la gente únicamente vaya a hacer sus compras, no haya aglomeraciones. Y en ese sentido, nosotros podemos también darles en el interior muchísima información. Por ejemplo, si nosotros detectamos que hay una zona con más población de la que es recomendada, podríamos entonces buscar dar un mensaje para distanciar a las personas. Veo un comentario de Andrés diciendo que tiene problemas con el video. Chicos, ¿los demás están bien con el video o esto es únicamente un problema, Andrés, o es un problema general? Por favor, háganme saber para saber si tomamos alguna medida al respecto.
Andrés, parece que los demás están bien. Te pido, por favor, verifica tu conexión de Wi-Fi o si se puede por cable estará mejor. También sé que la aplicación Skype a veces se comporta de forma más estable por medio de celular. Vale la pena que lo pruebes de ese modo también. Vale, en el internet también podemos dar también información sobre el horario, sobre los protocolos de limpieza que se hacen, podemos dar información comercial sobre algunas promociones que tengamos. Hay mucha información que podemos dar ahí adentro para dar calma a los clientes y también para promover la línea de negocio que este comercio en particular tenga. Lo que resulta interesante ahí es cómo podemos entonces hacer la integración de las cámaras para poder realmente supervisar en el interior qué es lo que está sucediendo, cómo es que tal vez en algún momento hay demasiadas personas en la sección de frutas y verduras y que debemos dar un aviso para pedirles que se distancien. La verdad es que es súper poderoso y una de las cosas muy interesantes es que muchos de estos sistemas hoy en día ya están ahí, únicamente hay que hacer algunos complementos, es decir, muchos centros comerciales hoy en día ya cuentan con cámaras, únicamente hay que integrar un sistema de audio y hacer esta inteligencia de cómo van a monitorear para poder detectar que no haya aglomeraciones de personas. La verdad es que es una solución súper interesante, es algo súper poderoso y que a todos como población civil de una región nos va a dar mucha tranquilidad ver que se comiencen a tomar este tipo de acciones dentro de los comercios que comenzarán con la apertura prontamente. Solamente como una forma conceptual, quiero compartir con ustedes un diagrama conceptual de cómo es que esto pudiera funcionar. Quiero que imaginen que nosotros tenemos algunas cámaras alimentadas por PoE, integradas a una red. Y esto es una solución súper sencilla porque nosotros podemos implementar un sistema de audio como pudiera ser, por ejemplo, estos altavoces, ya sean gabinetes, ya sean trompetas, cualquiera de los tipos de altavoces que nosotros tengamos, con familias, por ejemplo, como Plena Matrix, que Plena Matrix en realidad es una familia con prestaciones muy interesantes para el segmento audiovisual, pero si la complementamos con un artículo que nosotros tenemos que es un Message Manager, un administrador de mensajes, podemos fácilmente tomar este dispositivo Plena Matrix, que es un procesador audiovisual de audio, y lanzar por medio de contactos secos los mensajes pregrabados. De modo que se vuelve súper interesante, podemos crear diferentes condiciones en cómo es que estamos monitoreando cada una de las áreas con tecnologías que seguramente los clientes ya tendrán y únicamente agregar algunos paneles de contacto seco, un administrador de mensajes y un sistema de audio y con eso ya podríamos llevar la instalación que ellos ya tienen al siguiente nivel y adaptarla muy bien frente a los retos que hoy en día estamos viviendo para el regreso a la nueva normalidad. Hay un montón de formas de cómo podemos hacer esto, de cómo podemos crear dentro del sistema de video diferentes condiciones de cosas que sí queremos, cosas que no queremos que sucedan. Y la verdad es que en cualquier lugar donde tengamos aglomeración hay oportunidad para implementar este tipo de sistemas. Esto a mí la verdad es que hoy en día me parece súper, súper interesante. Podemos encontrar soluciones como estas en hospitales, en espacios comerciales, en bancas, supermercados. Y algo que me resulta también súper interesante es, así como podemos integrarnos en cuanto a sistemas de audio con otro tipo de tecnologías como puede ser video, también podemos tener mucha autonomía, por ejemplo, en hospitales. A mí últimamente me han pedido mucho programar que cada hora suenen ciertos mensajes con protocolos de distanciamiento, de limpieza. Hay muchas cosas que hoy en día podemos dar de información por medio de sistemas de voceo y evacuación a los diferentes clientes. Vale, aquí hay otro ejemplo, algo mucho más sencillo. En lugar de utilizar un sistema Plena Matrix, tenemos un sistema mucho más económico, como puede ser esta familia Plena Easy. Una vez más, es un sistema muy sencillo de utilizar, es plug and play.
Podemos un Message Manager y con esto ya podemos tener mensajes pregrabados para reproducir dentro de este sistema y es una solución súper económica para que los clientes no tengan que hacer un gasto muy fuerte para poder regresar de forma sana a esta nueva normalidad y a sus operaciones. Vale, antes de seguir con lo siguiente, que es nuevamente hablar un poquito de las evacuaciones, de qué es un sistema de evacuación y cómo funciona, me gustaría saber si alguien hasta este momento tiene alguna duda, algún comentario, alguna aportación para los demás asistentes. Veo tranquilo el chat, eso me da tranquilidad. Cada que veo muy tranquilo un chat me hace pensar en dos cosas. O todo el mundo viene muy bien con la plática o todo el mundo ya está aburrido y ya no están prestando atención. Espero que sea la primera de las alternativas. Diego comenta, ¿tienes data relacionada al comportamiento de las personas? ¿Respecto a qué, Diego? No estoy totalmente seguro de entender tu pregunta. En términos generales, lo que yo te diría, yo creo que cada proyecto es un tanto distinto. Es decir, el comportamiento que será permitido dentro de un restaurante será muy distinto al comportamiento que será permitido dentro de un supermercado. Habría que analizar cada uno de los proyectos de forma puntual. Es decir, en restaurantes sabemos que habrá permitido, por lo menos en mi región, en México, habrá permitido abrir un restaurante con únicamente una tercera parte de la ocupación total que éste originalmente permitía. Y los espacios del movimiento son mucho menores, es decir, la gente estará sentada en una mesa, pero en un centro comercial o en un supermercado, el movimiento de las personas es mucho más dinámico, de modo que habría que monitorear ahí hacia dónde camina la gente y tratar de evitar que se reúnan en un espacio. Veo que Diego complementa la pregunta y es justo eso, Diego, hay que analizar cada uno de los proyectos de forma autónoma, pero pienso que cada uno de los comercios tendrá lineamientos. Por lo menos en México hay muchos lineamientos muy claros de qué será permitido en cada uno de los tipos de comercios o de espacios que estarán ya posibles para volver a operar. De modo que cada cliente seguramente podrá ayudarte a tener un poquito más claros los lineamientos de cómo deberías de abordar este tipo de ideas, pero en cada uno de ellos sepamos que podemos complementar los sistemas existentes que ellos hoy en día ya tienen para con lo que tengan ya de video o lo que tengan ya de audio, únicamente ayudarles a que su operación esté mejor alineada a la nueva normalidad. Vale, no veo más dudas, de modo que sigamos un poquito. Hablemos un poquito de qué es una evacuación. Un poquito más allá de la idea de particularmente COVID o no COVID. La verdad es que si un cliente hoy en día quisiera hacer una de estas inversiones para adaptarse a las nuevas necesidades, sabemos que esto es una necesidad que esperamos, todos tenemos esa esperanza que sea temporal, es decir, yo genuinamente espero que ya no nos preocupemos mucho por COVID en 1 o 2 años y seguramente cualquier persona que hará una inversión en estos momentos tendrá esa preocupación. Oye, yo estoy haciendo una inversión para tener un sistema de audio que me ayude a acoplarme a la nueva normalidad, pero una vez que esto pase, ¿para qué me servirá mi sistema de audio? Y alrededor de eso quiero desarrollar algunas ideas de la evacuación, porque creo que hay muchas ideas que todavía no están bien establecidas a nivel de cultura dentro de la seguridad detrás de una evacuación. Y creo que para cualquier persona que decida hacer esta inversión en función a las necesidades que actualmente vivimos, también tendrá prestaciones en cuanto a la seguridad para todos los años que tenga en el futuro. Cada que yo hablo un poco sobre evacuaciones, me gusta explicar que la evacuación es un concepto que a veces entendemos un tanto diferente en cada región. Voy a poner un ejemplo muy burdo. Por ejemplo, para mí, que soy de Ciudad de México, que es una zona sísmica, una evacuación siempre se trata de salir de un edificio. Porque si sucede un sismo, que es una de las cosas donde más educados estamos frente a las evacuaciones, si tú quedas dentro del edificio, vaya que corres peligro. Frente a un conato de incendio, posiblemente sea similar. Pero alguna vez fui a un curso a Minneapolis, y en Minneapolis me explicaron que ellos no tienen sismos,
pero ellos tienen tornados. Y cuando suena la alerta de tornado, tienes 10 minutos no para estar en la calle, sino al contrario, para dirigirte a un sótano. De modo que algo que yo siempre quiero compartir con todo mundo cuando hablamos de evacuaciones, cada situación de riesgo que puede llevar a una evacuación tiene que ser abordada de forma distinta. No es lo mismo hacer una evacuación para un sismo que para un conato de incendio o para un tornado. Y contar con un sistema de evacuación, la verdad es que da flexibilidad de cómo podemos programar estos sistemas para cada una de estas situaciones. En términos generales, si a mí me preguntan qué es una evacuación, yo diría que es un proceso que debe ser eficaz y ordenado, que busca salvaguardar la vida de las personas, sin importar que eso sea desocupar un edificio o dirigirse al sótano. Es únicamente que las personas sepan que ante esta situación de riesgo deben ir a una zona de salvaguardia. Y pensando en que esto es un proceso, la evacuación incluye el diseño mismo del proceso, las vías de evacuación, señalización, capacitación del personal, indicaciones. La verdad es que la evacuación es un sistema que se conforma de varias etapas. Alrededor de eso, un sistema de audio es únicamente una capa más de este sistema y debe de ser un traje hecho a medida. Alrededor de esto hay algunas ideas que me gustan un montón. Yo, por ejemplo, vengo del mundo de audio profesional y de la industria audiovisual y me resulta súper contrastante. En ese mundo, uno de los materiales favoritos por excelencia para fabricar altavoces, gabinetes, es la madera. Hay mucha cultura y mucha herencia alrededor de que la madera tiene características acústicas muy positivas para que el altavoz suene súper bien. Pero imagínense un sistema de evacuación que va a complementar a un sistema de detección de incendios con altavoces de madera. Literalmente eso sería echar leña al fuego. De modo que cuando pensamos en un sistema de audio para complementar un sistema de evacuación, hay ciertos criterios que deberíamos de tener en mente, desde el material con el que se fabrica, la supervisión, la capacidad de integración con otras tecnologías, ya sea por contactos secos, por medio de OPC, por medio de la red, por medio de RC232, la capacidad de gestionar mensajes pregrabados para automatizar la evacuación. Hay un montón de criterios que hacen que un sistema de evacuación sea un sistema de evacuación. Estas dos frases me gustan mucho porque nos ayudan a entender un poquito más a fondo por qué no solamente en temporada de COVID, sino en general es necesario tener un sistema de evacuación. Se estima que un 60% de la gente que perdió la vida en una situación de emergencia fue debido a que no sabía qué hacer. Esta frase siempre me lleva a un recuerdo. Hace algunos años en Ciudad de México hubo un sismo, bueno, en todo México, pero en Ciudad de México hubo muchos años, hubo un sismo muy fuerte. Y ese día yo me encontraba en una universidad, tengo muy buena relación con algunos académicos dentro de esa universidad y me pidieron apoyo porque un grupo de estudiantes estaban haciendo una investigación alrededor de un sistema de evacuación justamente, y ellos no contaban con los instrumentos para hacer las mediciones acústicas, de modo que yo tengo algunos instrumentos, me pidieron apoyo, fui con ellos, y ese día en realidad es el aniversario de un sismo que sucedió algunos años antes, y cada año se hace un macrosimulacro, de modo que nuestro objetivo fue durante el macrosimulacro hacer mediciones acústicas de todo lo que estaba sucediendo. Terminamos las mediciones, estábamos ya muy contentos con los resultados, fuimos a la cafetería a comer algo, cuando a la 1 de la tarde comenzó este sismo, fue muy fuerte, y efectivamente nosotros en nuestras mediciones habíamos descubierto que en realidad ese sistema de evacuación acústicamente no se iba a desempeñar bien, y después lo comprobamos en una práctica que fue demasiado real. La cafetería de ese edificio está en el primer piso, y para evacuar había que salir por unas escaleras y salir debajo de unos puentes hacia el patio principal.
Yo estaba a punto de llegar a las escaleras cuando vi como esos 3 puentes de los niveles superiores colapsaron, arriba de lo que yo imaginaba que era la salida de emergencia. Me quedé congelado. Absolutamente me quedé congelado en ese momento. Y no había ningún mensaje o no había ninguna indicación de cómo debíamos de comportarnos. Yo no conocía esa universidad. Afortunadamente, una prima mía estudiaba en esa universidad, se acercó a mí, tocó mi hombro y me dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Ve a un lugar seguro. Y en ese momento yo salí de este pánico en el que me encontraba y pensé en que tenía que buscar una viga o algo rígido en la estructura para tratar de protegerme hasta que pasara el sismo. Y es totalmente cierto. Si nosotros estamos en una situación de emergencia, es muy fácil que podamos caer en pánico. Y si no nos dicen puntualmente qué es lo que debemos hacer, es muy fácil que nos pongamos, como yo en ese momento, en una situación de riesgo donde me quedé congelado en la base de esas escaleras. De modo que es importante que nosotros ayudemos a las personas, sobre todo cuando son personas que no pertenecen o que no están de forma cotidiana en esas instalaciones, que les demos instrucciones súper claras. La siguiente frase. Los sujetos que tienen que elegir entre una salida normal y una salida de emergencia en diferentes condiciones, los resultados muestran que la mayoría de los sujetos eligen la salida normal, incluso si la distancia es del doble en comparación con la salida de emergencia. Los resultados muestran que una señal de tono o timbre a menudo es mal interpretada, pero un mensaje hablado es más comprensible. Aquí tengo otro ejemplo. Afortunadamente ese no me pone la piel de gallina como el ejemplo anterior, pero una vez estuve con un compañero de la compañía dando un curso muy similar a este, tuvimos un muy buen curso y por la noche decidimos ir a festejar tomando una cerveza y cenando algo en el centro comercial de la ciudad en la que nos encontrábamos. Era un centro comercial que tenía poco tiempo de haber inaugurado y estábamos nosotros en la sección de comidas a las 8:30, 9 de la noche, cuando de pronto el sistema de detección de incendios disparó afortunadamente una falsa alarma. Comenzaron a dispararse los estrobos, las sirenas y chicharras del sistema de detección de incendio también comenzaron a sonar, y lo que fue sumamente interesante, ni una sola persona se levantó de su asiento. Todos los comensales, que éramos bastantes, tenían una cara de incomodidad y de confusión, pero ninguno tuvo la iniciativa de evacuar el espacio. Incluso el personal de seguridad comenzó a caminar afuera sin saber qué hacer. Afortunadamente se trataba de una falsa alarma. Pienso que todavía había alguien trabajando y sin querer dispararon algo que no debieron haber disparado, pero nadie sabía qué hacer. Verdaderamente esa experiencia me pareció súper impactante y me deja pensando, claro, si hubiésemos tenido un sistema de evacuación por voz que en ese momento diera instrucciones claras. Atención, nos encontramos en una situación de riesgo, favor de evacuar por las salidas principales del centro comercial, hubiese sido totalmente diferente lo que la gente hubiera hecho. La gente no permanecía dentro del restaurante porque fuesen temerarios, sino realmente no sabían qué es lo que tenían que hacer, no sabían qué es lo que estaba pasando. De modo que entre más información le demos a las personas en una situación de riesgo, mejor será. Y es mucho más fácil entender un mensaje hablado que únicamente tonos y sirenas. Algo adicional que deberíamos de contemplar con todo esto es, bueno, sí, no nos dan mucha información, claro que son súper importantes y claro que están diseñados para que nos alerten de que algo está sucediendo, pero no nos dan información. Otro problema, si particularmente estamos hablando de un sistema de detección de incendio y hay humo porque hay fuego, todas las personas tendrán los ojos irritados. La misma densidad del humo puede limitar la capacidad visual que tenemos para encontrar las señalizaciones, de modo que entre mejor podamos complementar este tipo de sistemas, vamos a tener una mejor reacción frente a una situación de emergencia. Insisto,
Se trata de tener una capa adicional para proteger a los clientes finales, a los asistentes, a la gente que entre a un comercio. Hoy en día tenemos una necesidad muy puntual para poder mantener la sana distancia, pero todos esos clientes que hoy en día decidan hacer este tipo de inversión, en un futuro también tendrán un sistema que les ayudará a estar seguros de que si sucede algo, sus clientes van a estar a salvo. Hagamos un pequeño ejercicio. Antes de iniciar, quiero saber, ¿todo el mundo viene bien conmigo hasta este punto? ¿No hay comentarios, dudas? Mientras espero que lleguen las dudas al chat, quiero platicarles de qué se trata este ejercicio. Tenemos un edificio y dentro de este edificio tenemos un sistema de detección de incendios y un sistema de audioevacuación. Sabemos, gracias al sistema de detección de incendios, que tenemos un conato de incendio en nivel 3 y 4. Y el ejercicio se trata de diseñar la evacuación para este edificio. De modo que hagamos una lluvia de ideas. ¿Qué es lo primero que les viene a la mente con todo esto? Mi primer pregunta es, ¿por dónde vamos a evacuar a las personas que estén en este edificio? Y si observamos esta imagen, nos daremos cuenta que en realidad la única vía de evacuación posible es este cubo con escaleras. Ok. Ya sabemos por dónde va a evacuar la gente. Ahora, ¿cómo hacemos la evacuación? Quiero sus opiniones en el chat. La primera idea que me viene a la mente, lancemos un mensaje de evacuación a todo el edificio. Todo el mundo salga al mismo tiempo, por favor. ¿Qué opinan? ¿Funciona o no funciona? Bueno, si vemos la imagen y vemos que únicamente tenemos esas escaleras para evacuar, eso no va a funcionar muy bien. Diego comenta, ¿qué pasa si se deterioran los cables del sistema? Tú hablas por el incendio, que el cable se daña. Bueno, hay diferentes tipos de cable que justamente dan protección y retardo de incendio, de modo que si el cableado estuvo bien diseñado, eso no debería ser un problema porque tendremos un buen tiempo para que eso no suceda. Si nosotros evacuamos este edificio todos a la vez, lo primero que va a suceder es que esas escaleras van a colapsar. De modo que eso no es una buena idea. Si esas escaleras colapsan porque se genera un cuello de botella o porque tenemos demasiadas personas o más personas de las que las escaleras soportan ahí, la gente comenzará a tener pánico, comenzará a empujarse. Tendremos no solamente el problema del incendio, sino también personas lesionadas gracias al pánico. No funciona. De modo que tendremos que pensar cómo podemos aprovechar un sistema de audio sonificado para evacuar de forma gradual este edificio. Para mí lo primero es detectar cuál es la zona de mayor riesgo. Bueno, evidentemente donde está el conato de incendio. Ahí es donde yo quiero lanzar el primer mensaje de evacuación. Atención, nos encontramos en una situación de emergencia. Favor de mantener la calma y dirigirse a la salida de emergencia más cercana. Gracias. De forma simultánea, quiero comenzar en alertar a todos los demás ocupantes. Atención, nos encontramos en una situación de emergencia. Favor de permanecer en sus lugares y mantener la calma. En breve les daremos más instrucciones. Gracias. De este modo, la gente que realmente se encuentra en riesgo comienza a salir del edificio. Pero todas las demás personas ya comienzan a prepararse, los brigadistas comienzan a accionar protocolos para que toda la evacuación sea sumamente ordenada. Podemos programar el sistema para que un par de segundos o minutos después, según sea el caso, vuelva a lanzar una siguiente etapa. Ahora, mantendremos el mensaje de evacuación en el nivel 2, 3, 4, 5, el nivel 1 y la planta baja, mensaje de alerta únicamente. Otra vez esperaremos un par de minutos y terminaremos de evacuar todo el edificio. Lo que es interesante es que todo esto se puede hacer de forma bastante automática y se puede integrar de forma muy sencilla, porque, insisto,
nuestros sistemas de evacuación en la compañía están diseñados para emparejar muy bien con los sistemas de detección de incendio. Para nosotros eso es una pareja inseparable. Tenemos muchas alternativas de cómo podemos integrar nuestros sistemas de evacuación, como puede ser Presidio, Plenavas, Presensa, Paviro, con los diferentes paneles de detección de incendio que tenemos. Ya sea que lo hagamos por medio de tecnologías como el RC232 o que lo hagamos por medio de nuestros protocolos como SmartLink, donde podemos integrar la serie de paneles 5000 y 1200 por medio de la red directamente con Paviro o con Presidio. Hay un montón de diferentes formas de cómo podemos crear una enorme cantidad de diferentes escenarios por medio de contactos secos virtuales, por medio de contactos secos físicos. Definitivamente esta integración puede llegar a niveles súper interesantes y sí, la pareja perfecta siempre será sistemas de evacuación con incendio. Aunque una vez más, esto será un valor agregado adicional, porque hemos visto también que podemos integrarlo con cámaras y con un montón de diferentes otras tecnologías. En fin, si nosotros pensamos en un sistema de evacuación o un sistema de audio en términos generales, sabemos que tenemos dispositivos de entrada, procesadores y dispositivos de salida, siendo los dispositivos de entrada todas esas señales que quisiéramos inyectar. Por ejemplo, ahora mismo tenemos un dispositivo de entrada que es el micrófono con el que yo hablo, tenemos un procesador que se llama Skype, que transmite todo esto por medio de la nube, y finalmente ustedes tienen dispositivos de salida que pueden ser o los altavoces de sus computadoras o sus audífonos. Eso es la estructura básica de cualquier sistema de audio, y particularmente cuando hablamos de un sistema de evacuación, la estructura sigue siendo la misma. Tenemos micrófonos, fuentes de programa musical, mensajes pregrabados, cualquiera de esas diferentes etapas de entrada es un dispositivo de entrada para nosotros. Después tenemos procesadores que nos ayudan a entender un poquito mejor cómo es que vamos a tratar estas señales. Por ejemplo, ahora mismo aquí estamos viendo 3 líneas de producto de nosotros. Tenemos el sistema Plena Matrix, que es un sistema un poco más orientado para las soluciones audiovisuales, es decir, esto para mí siempre es súper bueno, por ejemplo, en restaurantes, comercio, porque tiene mucha flexibilidad en cuanto a las capacidades de audio. Es decir, allá adentro, para todos los que somos de audio, tenemos un montón de juguetitos muy bonitos, ecualizadores, compresores, mezcladoras, todo lo necesario para hacer una puesta en marcha para lograr una experiencia de usuario, una respuesta muy musical en el sistema. Más orientado hacia los sistemas de audioevacuación o de PA, tenemos aquí al sistema Plena Voice Alarm. Es una familia de producto que tiene mucho tiempo con nosotros. La verdad es que poco a poco estamos tratando de hacerlo menos popular, pero los clientes lo disfrutan mucho porque lo han utilizado por muchos años con muy buenos resultados. Y lo que en particular me resulta súper interesante de este procesador es que tiene un amplificador integrado con el que es capaz de alimentar hasta 6 zonas. Puede integrarse con otras tecnologías muy fácil por contactos secos o por medio de RC232 y ya cuenta también con un sistema de gestión de mensajes pregrabados. Es una solución súper económica para poder llevar mensajes pregrabados a muchos comercios hoy en día. Para proyectos de evacuación medianos, tenemos una solución como puede ser Paviro. Paviro es un sistema totalmente modular, puede llegar hasta 492 zonas y podemos incluso llegar a integrar 4 sistemas Paviro entre ellos por medio de la red para hacer propuestas de sistemas descentralizados. La verdad es que el sistema Paviro es súper poderoso hoy en día y la mayoría de los proyectos que yo desarrollo, normalmente Paviro encaja súper bien. En términos generales yo diría sonorización y audiovisual, proyectos pequeños de evacuación y de mensajes pregrabados, todo en uno con Plena Bass, y proyectos de evacuación, el 80% de ellos, Paviro funciona súper bien.
También podemos pensar en los dispositivos de salida y aquí podemos hablar de un montón de diferentes ideas sobre cuál es el altavoz adecuado para cada una de las aplicaciones. Hablaremos un poco más de eso en un ratito. Algunas de las ideas que nos ayudarán a pensar tanto en los dispositivos de entrada como en los procesadores. ¿Necesitamos gestión por prioridades? Déjenme ver si puedo clarificar qué es la gestión por prioridades. Imaginemos un centro comercial donde tenemos música ambiental, música de fondo para que la gente se sienta cómoda escuchando algo de jazz, por ejemplo, y de pronto una cámara detectó que tenemos un grupo grande de personas en una área específica. La cámara avisará al sistema de evacuación y este lanzará un mensaje. ¿Qué es más importante, la música ambiental o el mensaje para mantener la sana distancia entre los clientes? Bueno, evidentemente el mensaje para la distancia será más importante y estos sistemas logran tener un nivel de prioridad diferente para cada una de las señales que manejan. De modo que por el simple hecho de tener mayor prioridad, la música se pondrá en mute, se activará el mensaje, daremos tiempo a que el mensaje se reproduzca y cuando este termine, regresará de forma automática la música sin que el usuario tenga que hacer nada. En forma muy general y muy filosófica, yo diría que hay 3 niveles de prioridad. La prioridad número 1 es música ambiental, que es la prioridad más baja. Después de eso, mensajes de negocio. Atención, el centro comercial cerrará sus puertas en 30 minutos. O cualquier mensaje que realmente no tenga un tema de emergencia, puede ser también una promoción, cualquier cosa así. Y finalmente mensajes de emergencia, mensajes que tienen mucha prioridad porque se trata de la distancia, se trata de evacuación, cualquiera de esos mensajes siempre tendrá una mayor prioridad. Filosóficamente tenemos 3 niveles de prioridad, pero por ejemplo el sistema Paviro es capaz de gestionar la prioridad a 100 niveles distintos. Eso hace súper flexible al sistema. Algunas ideas interesantes, necesitamos paneles de bomberos para tener un micrófono específico, esto se utiliza mucho en algunas escuelas. Necesitaremos estaciones de voceo con botoneras, ¿cuántas botoneras necesitaremos? ¿Necesitamos entradas específicas para programa musical? ¿Qué número de zonas y entradas de audio necesitamos en nuestro procesador? Por ejemplo, el sistema Plena Matrix, que insisto, está más orientado a las aplicaciones audiovisuales y comerciales, tiene 4 entradas combo de micrófono, tiene 3 entradas para programa musical y tiene un canal dedicado para estaciones de voceo, sin considerar una entrada de audio de emergencia. El sistema Paviro tiene menos cantidad de entradas, pero tiene mensajes pregrabados, generadores de tonos y campanas integrado, eventos calendarizados, pero bueno, la aplicación es totalmente distinta. Él únicamente está orientado a música ambiental y sobre todo a evacuación, mientras que el sistema Plena Matrix está más orientado a aplicaciones musicales. Otra de las preguntas importantes es, ¿necesitamos cumplir con certificaciones de evacuación? Es decir, por ejemplo, está la certificación EN54 que tiene un nivel internacional o un peso internacional fuerte. Plena Matrix es un sistema de sonorización que no cumple con estas especificaciones, pero todos nuestros sistemas que son propiamente de evacuación, como es Plena Bass, Paviro, Presidio, Presenza, están diseñados y alineados totalmente a estas certificaciones. Esto es algo que le puede dar mucha tranquilidad a los clientes, saber que tienen un sistema que es muy robusto y que específicamente fue diseñado para este tipo de aplicaciones. En cuanto a los altavoces, también tenemos una gama gigantesca de altavoces. Con mucho gusto, si alguien de ustedes está interesado en aprender más de altavoces, tenemos un montón de contenido de eso también. Podemos organizar algunas sesiones adicionales. Para eso les pido, por favor, pónganse en contacto con Cintia. Me imagino que todos por haberse registrado ya tendrán el contacto de Cintia, si no, seguro que ella podrá poner su correo en el chat para que podamos organizar una sesión específica de esto. Pero en términos generales del catálogo que tenemos, que es gigantesco, hay un par de conceptos clave que nos ayudan a determinar qué tipo de altavoz necesitamos.
Concepto 1, la respuesta en frecuencia. Esto está relacionado a qué queremos reproducir. Es decir, si ustedes piensan en un altavoz de trompeta no suena muy bien. Es un altavoz con una respuesta en frecuencia bastante acotada y diseñada específicamente para reproducir voz a grandes distancias o voz con un alto nivel de presión sonora. Yo nunca recomendaría una trompeta, por ejemplo, para un centro comercial, para poner música ambiental, o menos para un restaurante. Para eso tenemos algunos altavoces de gabinete que funcionan súper bien, o para música ambiental tenemos algunos altavoces de plafón que son increíbles también. La primera pregunta entonces es, ¿qué quiero reproducir? Únicamente tonos, alarmas, voz, música, y esto ya nos llevará a poder filtrar un poquito qué tipo de altavoz necesito. La siguiente pregunta es, ¿qué tan fuerte debe de sonar? Un ejemplo muy sencillo, no es lo mismo hacer un sistema de evacuación por voz para un edificio corporativo donde casi no hay ruido ambiente, que por ejemplo para una fábrica donde tenemos maquinaria y la maquinaria hace mucho ruido ambiente. Necesitamos ahora altavoces que sean más potentes para poder sobrepasar el ruido ambiente y que el mensaje sea claro a pesar de. Bueno, son algunas de las ideas que hay alrededor de la selección de altavoces. La verdad es que nosotros tenemos altavoces con una gama de aplicación enorme. Por ejemplo, hablando específicamente de altavoces de gabinete, tenemos estas dos familias, la LB20 y la LB2. Ambos suenan bastante bien, pero esto es una familia de altavoces, la familia LB20 es una familia de altavoces de gabinete premium que en cuanto a la aplicación musical tiene un desempeño maravilloso. La familia LB2 también suena bastante bien, aunque más que para aplicaciones totalmente musicales, yo diría que es como para música ambiental y sobre todo para voceo y evacuación. Hay un montón de alternativas, cada una se va a adecuar mejor a las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Algunas de las necesidades específicas, por ejemplo, la familia LB2 es IP65, bueno, el grado de protección contra intemperie es IP65, lo cual la hace fantástica para exteriores. La familia LB2 es IP54, también soporta bastante bien exteriores, aunque, bueno, definitivamente el IP65 de la LB2 es un poquito más alto. Y con algunos accesorios podemos convertirla a IP65. La LB2 está más orientada para aplicaciones musicales y de voz, mientras que la LB2 también está un poco más orientado por los materiales de los que está construido para aplicaciones incluso industriales. Veo una pregunta de Andrés que comenta, ¿existe algún estándar de potencias en los altavoces para determinar la mejor opción de alta inteligibilidad de entornos de mucha gente como centros comerciales? No me atrevería, Andrés, yo a decir directamente que de potencia. Fíjate que eso es una pregunta que me llega de forma muy recurrente. Llega un cliente y me dice, oye, estoy buscando un altavoz de 10 watts. Ok, de 10 watts. Y aquí tengo un ejemplo que ayuda a expresar muy bien lo que yo pienso. Imaginen todos que ustedes están por comprar un foco, una luminaria. Y entonces están buscando un foco de 20 watts. Y entonces ustedes ven un foco de 20 watts de filamento incandescente, un foco halógeno de 20 watts o un foco de LEDs de 20 watts. Todos son de 20 watts. Pero, ¿cuál creen que tenga más capacidad lumínica? Bueno, yo no soy un experto en luminarias, pero pienso que si comparamos 20 watts de un filamento incandescente o 20 watts con un LED, definitivamente un foco LED de 20 watts generará más luz que un foco de filamento incandescente. Es decir, tienen una eficiencia distinta en cómo toman la potencia para convertirla en luz. Y con los altavoces pasa algo muy, muy parecido. Hay una especificación que es la sensibilidad, que, bueno, lo que yo te diría es
organicemos un webinar más dedicado a altavoces donde podremos hablar de muchas de estas ideas, pero hay un montón de herramientas, programas de predicción y hay un montón de herramientas que hacen la selección del altavoz adecuado cada vez más sencillas. Y que no tiene que ser difícil. La verdad es que hoy en día las herramientas hacen que todo este tipo de características sea súper amigable y súper intuitiva. No me atrevo a decir que hay una recomendación específica de potencia, pero vas a ver cuando hagamos el webinar de altavoces que en realidad es muy amigable entender un poquito esto más a fondo. Tenemos también un montón de altavoces de plafón, cada uno con sus propias características. Particularmente estos son, creo que, los altavoces más comunes que encontramos en un montón de los proyectos que vamos a abordar nosotros. Uno que me gusta mucho mencionar, sobre todo para grandes almacenes, para aplicaciones industriales, es este altavoz que vemos aquí. Déjenme hacer zoom en esto, porque en realidad no es un altavoz. Esto que parece una nave espacial es un arreglo de altavoces, es nuestro altavoz conocido por los amigos como EMI. Es un altavoz con una cobertura muy grande, por eso le llamamos hemidireccional, porque crea un hemisferio de 170 grados de cobertura en la parte inferior. Y con uno solo de estos altavoces, a por ejemplo 10 metros de altura, podemos cubrir cerca de 700 metros cuadrados. Es un altavoz súper interesante, porque si nosotros pensamos en espacios como el que vemos aquí en la imagen, donde tenemos áreas de cobertura muy grandes, con alturas considerables en el techo, con muy pocos altavoces podríamos cubrir toda el área. Esto tiene sobre todo un impacto de reducción de costo cuando hablamos de la instalación, el cableado, ducterías, de modo que es una alternativa muy interesante. Alrededor de los altavoces que se colocan en el techo, como son altavoces de plafón o nuestro altavoz semidireccional, hay un montón de diferentes características. Todos definitivamente son capaces de reproducir voz y mensajes pregrabados, y muchos de nuestros altavoces también son capaces de reproducir música ambiental. En cuanto a nuestra familia de electrónica, es decir, amplificadores y procesadores, tenemos una gama gigantesca también. Juan Carlos comenta, para líneas de 100 volts tienen transformadores. Sí, Juan Carlos, la mayoría de nuestros altavoces, particularmente bajo la marca Bosch, todos ya tienen incluido un transformador que puede funcionar tanto en línea de 70 como en línea de 100 volts. De modo que aquí es algo de lo que no te tendrías que preocupar mucho. Interesante, también todos nuestros amplificadores y procesadores pueden alimentar tanto 70 como 100 volts. Por ejemplo, particularmente la familia Plena Matrix me encanta, es súper flexible. Los amplificadores de la familia Plena Matrix tiene salida para 8 ohms y 4 ohms, tiene salida para 70 y para 100 volts. Andrés comenta, son altavoces activos. No todos estos altavoces son pasivos, pero funcionan con alta impedancia, es decir, en lugar de tener una impedancia de 8 ohms, tienen una impedancia mayor y utilizan un voltaje nominal de 70 o de 100 volts. Bueno, alrededor de la electrónica tenemos cosas súper sencillas. Ya mencionaba al inicio un par de soluciones hechas, por ejemplo, con la familia Plena Easy. Esto es una familia súper amigable. Un poquito lo que decimos con todos los clientes cuando hablamos de esta familia es, si sabes conectar el estéreo de tu casa, definitivamente sabes conectar un Plena Easy. Son muy sencillos y complementados con algunas de las cosas de Plena Solutions, donde tenemos el Message Manager, podemos también tener mensajes pregrabados, integrados con otro tipo de familias de soluciones a partir de productos muy económicos como la familia Plena Easy. La familia Plena Solutions tiene un montón de diferentes accesorios, aunque hoy en día yo la verdad es que cada que un cliente me pregunta por ella, trato de mejor hablarles de Plena Matrix. Plena Matrix es un sistema mucho más flexible, una interfaz gráfica increíble,
tiene 3 niveles de usuario, lo puedes controlar desde un iPad, ahí adentro tienes ecualizadores, tienes un montón de cosas que lo hace súper, súper interesante. Y aparte es muy fácil integrarlo con otro tipo de altavoces, por ejemplo de Electro Voice o con altavoces portables autoamplificados o con otro tipo de amplificadores, de modo que la familia Plena Matrix para las soluciones de sonorización son súper buenas, son súper, súper flexibles. Yendo hacia la sección un poquito más dirigida a evacuación, tenemos la familia Plena Bass, donde hoy en día, insisto, para mí esta familia es muy buena para proyectos chiquitos, hasta 6 zonas, tiene ya un amplificador integrado el mismo controlador y puede ya integrarse con paneles de incendio. Pero el 80% de los proyectos que yo hoy en día desarrollo en realidad están siendo desarrollados con Paviro, que es un sistema con un espectro de soluciones un poco más amplio, es mucho más nuevo, es la verdad fantástico. A mí me gusta mucho Paviro, esa parte muy fácil de programar y de diseñar. Arriba de Paviro tenemos Presenza y estamos lanzando este año Presenza. Presidio sigue siendo una familia actual, sigue habiendo muchas soluciones muy interesantes con Presidio y Presenza comienza a implementar muchas soluciones mucho más basadas en la red. Es un sistema súper poderoso, súper flexible también, muy flexible para integrarse también con algunas otras tecnologías, particularmente protocolos de audio digital como Dante, que son un estándar en la industria audiovisual. Él es totalmente compatible. Y en cuanto a los altavoces, la verdad es que tenemos altavoces desde las soluciones más pequeñas a las soluciones más grandes también. Hay un montón de cosas ahí interesantes también. Veo de Juan Carlos un comentario, dice, este modelo de Plena es pequeño por capacidad de potencia o disposición de equipos. No estoy seguro de entender tu pregunta, Juan Carlos. ¿Hablas del sistema Plena Solutions, Plena Bass? Ayúdame a entender un poquito más a fondo. Si se trata particularmente de Plena Bass, yo lo que te diría, hoy en día un sistema grande de Plena todavía puede hacerse, pero con Paviro tienes muchos más alcances. La verdad es que es mucho más poderoso en ese sentido. Plena Easy es pequeño por la capacidad de potencia y también por el nivel de integración que tiene con otras tecnologías. Son sistemas súper económicos. Yo los recomiendo mucho, por ejemplo, a veces en algunas cafeterías, cosas muy pequeñas, donde quieren tener un par de altavoces muy sencillos y quieren apenas poner algo de música desde un Spotify o cualquier cosa. Son muy fáciles de utilizar, son súper económicos. Pueden también tener una estación de voceo en caso de que ahí quieran avisar a los clientes que su pedido está listo. Pero sí, son sistemas en términos generales muy sencillos y muy económicos. Tengo un par de tablas que nos ayudan a entender un poquito más a fondo las capacidades y las características puntuales de cada una de las familias de producto. No quiero entrar demasiado a fondo en esto porque esto es mucha información y es cansado. Lo que quiero decirles, ustedes van a tener esta presentación, veré que Cintia me ayude a compartirla con ustedes, y aquí tienen esta tabla que nos ayuda a comparar nuestras familias de producto de evacuación, cuáles son las características clave de cada uno, y eso ya nos ayuda a pensar un poquito cuándo deberíamos de utilizar uno u otro. Lo mismo con la familia de sonorización, donde tenemos Plena Easy y Plena Matrix y las principales características de este tipo de equipos. Hablando un poquito más a fondo por ejemplo, Plena Matrix es una solución fantástica. Hoy en día yo cada vez le veo más mercado. Es ideal para aplicaciones medianas y chicas, hasta 8 zonas de audio. Muy enfocado para distribución de música y para aplicaciones de voz de alta calidad. Es un sistema muy pensado para aplicaciones audiovisuales. En ese sentido, tiene todos los juguetes de los ingenieros de audio dentro de una matriz de DCP, es decir, una matriz de procesamiento de señales digitales. Y lo que es interesante es que tanto el controlador o el procesador tiene ese sistema de DCP como también los amplificadores. De modo que de verdad la capacidad de puesta en marcha y ajuste fino en cuanto a términos audiovisuales y de audio que tiene esta familia es súper poderoso.
Interesante, para el usuario final esto se puede controlar de forma inalámbrica desde un iPad, desde un iPhone, desde una PC, cosa que le da muchísima flexibilidad. Únicamente hay que integrarlo a una red Wi-Fi con cualquier ruteador y funciona súper sencillo. La interfaz o la aplicación de los dispositivos móviles es gratuita, es muy fácil y se puede restringir con 3 niveles de usuario, de modo que, por ejemplo, en un restaurante, tal vez la persona que opere este sistema sea el mesero, que no sabe mucho de sonido. Bueno, podemos poner un nivel de usuario básico para que él no pueda cambiar las configuraciones avanzadas del sistema. Así evitaremos tener visitas de soporte de postventa, ¿no? En cuanto a las aplicaciones de este sistema, bueno, cualquier aplicación comercial que requiera aplicaciones de audio con buena calidad, ahí podemos imaginar un sistema Plena Matrix. Es muy fácil de integrarlo con familias de producto de mayor gama, como puede ser todo lo que tenemos nosotros bajo el nombre Electro Voice y Dynacord, y también puede trabajar muy bien con todo lo que tenemos en el catálogo de Bosch a línea de 70 y línea de 100 volts. Hablaba un poquito ya de la interfaz gráfica. Tenemos una interfaz gráfica en computadora, en iPad, estaciones de voceo y paneles de pared, los cuales pueden vivir ya instalados y desde ahí, sin necesidad de tener un dispositivo adicional, podríamos ya subir, bajar volumen, cambiar la selección de la música, etcétera. En cuanto a la familia Plena Easy, también ya les platicaba un poquito de esto. Es una familia muy sencilla. La verdad es que son mezcladores amplificados de 1 o de 2 zonas. Están pensadas sobre todo para música ambiental, para pequeños voceos. Este ejemplo de la cafetería me parece súper claro. Everardo comenta Plena Matrix Apps para iOS. Tengo entendido que se está trabajando sobre una versión de Android, pero aún no está disponible. Hoy en día es únicamente para iOS, para computadoras también. Y si tú quisieras llevarlo a otro nivel y meter más dinero, también tenemos algunas capacidades de integrarnos con Crestron y AMX y otros tipos de interfaces de control. Son muy estables, están protegidos contra sobrecargas, cortocircuitos. La verdad es que la circuitería de esto, justo pensando en que son aplicaciones donde veremos tal vez este amplificador debajo de la cafetera, bueno, hemos pensado en hacer equipos bastante robustos. Alrededor de eso, la electrónica es robusta, el control de temperatura es robusto. Hay un montón de cosas que hacen que estos sistemas sean muy, muy poderosos para estas aplicaciones pequeñas con usuarios de bajos alcances. Es una familia muy flexible y muy, muy económica. Juan Carlos pregunta, me imagino que todavía hablamos de Plena Matrix, sobre el control del amplificador, si se hace por Wi-Fi o red. Bueno, no tiene Wi-Fi integrado, tiene un puerto de red, pero con eso tú lo puedes integrar a tu red y por medio de un access point lo puedes controlar. Es decir, lo puedes hacer por medio de Wi-Fi, pero el Wi-Fi dependerá de que tú tengas un puerto de acceso y tendrías que integrarlo a la red. Andrés pregunta sobre soporte, ¿cuántos años? No estoy seguro de qué familia hablas, pero típicamente nuestros sistemas tienen al menos 3 años de garantía. De modo que podríamos contactarte con un agente de ventas o un agente comercial para tu región, para que él te pueda dar más detalles de cada una de las familias, con muchísimo gusto. Bueno, chicos, en términos generales, hay un montón de aplicaciones. Hemos hablado mucho hoy de las aplicaciones específicas que vamos a ver para las necesidades que nuestro mercado tiene hoy en día, aplicaciones relacionadas con esta situación que hoy en día estamos viviendo. Pero algo interesante es que todas estas aplicaciones que podríamos empezar a desarrollar con nuestros clientes, en muchos casos son un complemento para la tecnología que ya tienen, pero sobre todo tendrá también un valor agregado no solamente en este momento, sino también más adelante. Ellos sabrán que tienen un sistema muy robusto para evacuación, para sonido comercial, y todo esto tiene un beneficio. De modo que hay un montón de cosas alrededor de los sistemas de audio, alrededor de los sistemas de audioevacuación, que para los clientes traen un beneficio. Tengamos eso en mente. Hay un montón de diferentes lugares donde podemos verlos.
desde hospitales, aeropuertos, centros comerciales, cadenas de conveniencia, farmacias, banca, industria. Hay un montón de lugares donde estos sistemas tienen una aplicación. De modo que pienso que podremos apoyar para nuestras diferentes regiones a que tengamos un regreso a la nueva normalidad más sano y mejor estructurado. Estos sistemas creo que podrán ayudar muy bien. Por mi parte, el día de hoy no queda más que hablar de algunos ejemplos puntuales, de modo que si alguien tiene dudas, valdría la pena de una vez que las vayan poniendo en el chat. Estamos ya acercándonos a las últimas láminas de esta presentación. Y solo para recordar que, bueno, particularmente en los paquetes que tenemos hoy en día en mente para enfrentar la crisis de COVID, hay diferentes alternativas muy sencillas, como pueden ser los amplificadores de la familia Plena Matrix. Al tener un sistema de DSP integrado, estos pueden funcionar en standalone sin el procesador. También tenemos amplificadores mucho más económicos en la familia Plena Easy, y todo eso lo podemos integrar con mensajes pregrabados gracias a nuestros gestores de mensajes pregrabados. Así podremos integrarnos con cualquier otra tecnología para poder gestionar mejor a las multitudes dentro de los comercios. Sin importar cuál sea la aplicación, les aseguro que tenemos algún altavoz que puede apoyar bien a sus clientes. De modo que, bueno, hay muchas cosas que podríamos hacer hoy en día. E insisto, creo que esto es una muy buena forma de apoyar para que podamos regresar a una sana normalidad después de todo esto. Veo que no hay muchas preguntas. Juan Carlos pregunta si vamos a compartir la presentación. Claro que sí la vamos a compartir. Cintia les hará llegar un correo con la presentación, de modo que cuenten con ella. Estará disponible para todos ustedes. También dejo aquí mi correo electrónico. En caso de que cualquiera de ustedes quisiera contactarme más adelante con alguna duda, algún comentario, para mí siempre es un placer tanto saludarles como poder orientarlos con cualquiera de estas ideas. Y pues nada, espero que nos veamos pronto. Recuerden de que si están interesados en participar en un webinar específico sobre diseño de sistemas de altavoces para complementar la información del día de hoy, por favor pónganse en contacto con Cintia. Si vemos que hay solicitud de varios de ustedes, con mucho gusto lo organizaremos y haremos la convocatoria para que todos ustedes puedan participar. Les agradezco a todos muchísimo por su tiempo. Seguro que Cintia tal vez tendrá algo que quiera todavía aportar a esto o platicarnos un poquito de las demás actividades que hemos tenido. Gracias, mija. Sí, bueno, únicamente es comentarles que la presentación les estará llegando al correo donde se registran precisamente para los webinars. Hoy por la tarde les estará llegando esta presentación. En cuanto mi hija la cierre, la compartimos. Y también invitarlos a que nos sigan en las diferentes redes sociales. También dentro de la presentación, pues bueno, viene ahí los canales donde pueden ubicarnos, que nos sigan, que estén al pendiente de los temas y los webinars publicados en nuestra página web y pues que nos sigan acompañando. Por mi parte sería todo. Mija, mil gracias por la información. Excelente. Y gracias a todos por acompañarnos y por su tiempo. Gracias a todos por el tiempo, por acompañarnos. Manténganse a salvo y todos los mejores deseos de parte de todos nosotros en Bosch para todos ustedes. Hasta la próxima.